Bien, buenos días. Día de hoy vamos a ver con segundo año en el curso de física, vamos a ver el tema de fluidos en reposo. Fluidos en reposo. Bien, primero vamos a ver la definición de los fluidos. A ver, dice, son todas las sustancias que no ofrecen resistencia a cambiar su forma. Por ello, los fluidos se denominan con facilidad, ¿sí? Se deforman, dice, con facilidad porque sus partículas pueden cambiar de posición fácilmente y adoptar la forma del recipiente que los contiene. Un fluido puede ser un líquido o un gas, ¿de acuerdo? Un fluido puede ser un líquido o un gas. Entonces, ¿qué son los fluidos? Son sustancias que no ofrecen resistencia a cambiar su forma, ¿correcto? Muy bien, tenemos también acá la definición de lo que vienen a ser los líquidos, dice, en un líquido las fuerzas de cohesión entre sus moléculas son pequeñas. Ojo, dice que las fuerzas de cohesión entre sus moléculas son pequeñas. Debido a esto, sus moléculas tienen mayor movilidad y adoptan la forma del recipiente que las contiene, manteniendo su volumen definido. La hidrostática es la parte de la física que estudia los líquidos en reposo. Muy bien, tener en cuenta entonces que los líquidos presentan fuerzas de cohesión entre sus moléculas, pero no son tan grandes que digamos, ¿no? Por eso que ellas pueden tomar o pueden adoptar, digamos, el volumen del recipiente que en este caso que los va a contener, ¿no? Bien, si habláramos de los sólidos, de repente los sólidos sí diríamos pues que hay una gran fuerza de cohesión entre sus moléculas. Es por eso que un sólido es mucho más compacto, ¿no? Ya tiene una forma definida incluso, ¿no? Y en el caso de los líquidos es la fuerza de cohesión, en este caso entre sus moléculas, son más pequeñas, ¿no? Hay fuerza de cohesión, sí, pero no es tan fuerte, ¿sí? Sigamos. ¿Qué ocurre en los gases? ¿Qué ocurre en los fluidos, en este caso los gases? Un gas no tiene, dice, ni volumen ni forma definido. Ojo, un gas no tiene forma ni volumen definido, debido al movimiento caótico de sus moléculas, ya que la fuerza de cohesión entre ellas es muy débil, ¿no? En este caso, las fuerzas de cohesión entre sus moléculas es menor que la de los líquidos, ¿no? Es menor, es muy débil, dice, ¿no? Los gases llenan todo el volumen del recipiente que los contiene. ¿De acuerdo? Dice, la neumostática es la parte de la física que estudia los gases en reposo, ¿no? Muy bien, propiedades de los líquidos en reposo. Importante, la superficie de un líquido que está en equilibrio es plana y horizontal. Claro, el líquido debe estar, en este caso, en equilibrio se dice, o en reposo, ¿no? Está quieto, ¿no? No está agitado de repente, ¿no? No sufre de repente por ahí movimientos, ¿de acuerdo? En esa situación, en este caso, en esa situación, la superficie de este líquido, o sea, la parte que está arriba, ¿sí? La superficie o el nivel más alto, siempre es plano, ¿no? Es plano y también horizontal. No es oblicua, no tiene grado de inclinación, es totalmente horizontal. La fuerza ejercida por un líquido sobre una superficie cualquiera es siempre perpendicular a esta. Es decir, dentro del recipiente, acá tenemos un recipiente, no es un recipiente rectangular, si no tiene esta forma, ¿no? Esta forma, ¿no? A ver, nos dice pues que la presión dentro del recipiente, de parte del líquido, claro, la presión es la fuerza, bueno, vamos a definir lo que es presión también. La presión es la fuerza que se ejerce sobre sobre una determinada región, ¿no? En este caso sobre un punto de repente, ¿no? Ya, estas flechitas están indicando fuerzas sobre los recipientes, ¿no? Y esas fuerzas son perpendiculares, ¿no? Hacen un ángulo recto, ¿no? De 90 grados por acá, ¿no? Ángulo recto, ángulo recto. De la misma manera, si hay un recipiente adentro, por ejemplo, acá tenemos un recipiente, un frasco, ¿no? El líquido le transfiere o el líquido va a presionar también sobre este recipiente, ¿no? Ahí está. Supongamos que tenemos una persona sobre, digamos, bajo una profundidad del mar, ¿no? Digamos a 200, 300 metros. Esa persona va a sufrir la presión de parte en este caso la presión de parte de las aguas del mar, pues, ¿no? De parte del líquido, ¿no? Ya está. Esa persona está de repente, eh, digamos, fuera de peligro hasta cierta profundidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si se mete más, profe, por más que tenga
digamos, esté bien equipado con su oxígeno y todo lo demás, sí, perfecto, pero no puede entrar tan a fondo. En todo caso, si es que ingresa, tiene que salir luego a una cámara donde justamente su presión se trate pues de estabilizar, ¿no? Equilibrar con la presión que está afuera. ¿Por qué? Porque no puede salir de golpe de una presión muy fuerte, porque adentro hay una presión fuerte, porque hay bastante masa de líquido, ¿no? Lo está presionando, imagínate, sale, es muy posible que esa persona, pues, su presión, en este caso, sea tan fuerte y se infle, ¿no? Va a tratar de hincharse, ¿no? Al momento de salir. Tiene que entrar a una cámara en donde se estabilice su presión, ¿ya? Muy bien, eso les adelanto. Muy bien, entonces, los líquidos, dice, ejercen fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que los contiene y sobre la superficie del cuerpo ubicado dentro de él. ¿Correcto? Ya, las fuerzas son perpendiculares o la presión es perpendicular. Bueno, la presión es la fuerza que se ejerce sobre una determinada región o área, ¿no? Tenemos aquí algunas propiedades también se están representando gráficamente. Dice, en una probeta se han colocado líquidos de diferentes densidad. El líquido de mayor densidad está en el fondo. Generalmente el líquido de mayor densidad es el agua, ¿no? Generalmente, ¿no? ¿No? El agua es el líquido de mayor densidad. O sea, tiene más, la densidad, ¿qué viene a ser? La densidad es una propiedad que nos mide la masa en kilogramos o en gramos por unidad de volumen, ¿no? Por unidad de volumen. Densidad es masa sobre volumen. Mayor masa, ¿no? Mayor masa y ocupa menos volumen, ¿no? En este caso, la del agua es 1 gramo, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, o 1000 kilogramos por metros cúbicos también, ¿no? Bien, ¿qué pasaría si tenemos, creo que lo hemos visto en algunos experimentos, incluso el año pasado, cuando ustedes combinaban de repente aceite, combinaban agua y aceite, por decir así? ¿Quién es el líquido o la sustancia que está, digamos, en la profundidad? ¿El agua o el aceite? ¿No? En este caso es el agua, ¿no? El aceite va a estar por encima, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua tiene mayor densidad, ¿correcto? Es por eso que el aceite va a formar una capa y va a estar ubicado en la parte más alta, ¿no? Si tenemos varios líquidos de diferente densidad, entonces el que tiene más densidad va a estar en la superficie más baja, ¿no? Y así se va elevando, ¿no? El que está más arriba es el que tiene menor densidad. Dice, debido a la tensión, siguiente gráfico, debido a la tensión superficial, las gotas de agua toman la forma de una esfera, dice, ¿no? A ver, ¿qué debes entender por ello? ¿Qué viene a ser la tensión superficial? La tensión superficial viene a ser, en este caso, eh, son son la fuerza que se está ejerciendo en la superficie, en este caso en la superficie, digamos, de este líquido, ¿no? De esta sustancia. ¿Cómo hacía? ¿Por qué adopta la forma esférica? Imagínate tú que le estamos pinchando a un cuerpo por todos lados, por todos lados. Si lo estamos pinchando por todos lados, quiere decir que se va a rodear esa sustancia, ¿no? Y al momento de rodearse, justamente va a formar una esfera, ¿ya? Entonces, la presión en esta sustancia está por todos lados, está por todos lados. Y es por eso que se forma algo uniforme, ¿no? Se forma una gota, ¿correcto? Claro que cuando, digamos, la gota va a caer, está suspendida, está en el aire, lógicamente la esfera tiende pues a formar o a inclinarse hacia abajo o tomar esta forma, ¿no? Ya la esfera como que se deforma hacia abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría si está quieta en una superficie? Es exactamente casi una gota, ¿no? Bien, entonces la tensión superficial viene a ser la presión que se está ejerciendo sobre el líquido o la sustancia. Luego dice, el agua del suelo puede ascender por las plantas gracias a la capilaridad, ¿no? Bueno, ya esto ya es un efecto, ¿no?
netamente que se van a dar sobre las plantas o, ¿no? Sobre las plantas o sobre los tubitos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? La miel presenta, dice, una gran viscosidad, por esto fluye muy lentamente. ¿Qué viene a ser la viscosidad? La viscosidad viene a ser el grado de fluidez que va a tener en este caso una sustancia. Una sustancia que tiene mayor viscosidad va a ser más difícil desplazarse o poder de repente fluir, ¿no? Fluir, ¿no? Va a ser más difícil. Por ejemplo, si yo quiero saber quién tiene más viscosidad, puedo decir, pues, de repente, a ver, comparo dos sustancias. Por ejemplo, bueno, ya que se está hablando de la miel, ¿no? La miel y el agua, ¿no? Bueno, el agua pues, tiene mayor fluidez, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en una cuchara de repente agua y en otra cuchara tengo miel y ambos de repente quiero de repente diluir sobre, o quiero vaciar de repente sobre un recipiente, sobre una taza, por decir así, ¿quién va a disolverse o quién va a ingresar más rápidamente sobre la taza? Lógicamente sería el agua, ¿no? Claro, porque no tiene tanta viscosidad. Mientras que la miel se va a demorar, ¿no? Se va a colgar incluso, ¿no? Eso es la viscosidad, que es el grado de fluidez que presenta, ¿no? El grado de fluidez. Luego tenemos acá, dice, al ejercer fuerza sobre el gas, este disminuye su volumen. Esto viene a ser la propiedad de compresión, ¿no? Comprensión, ¿no? Compresión, ¿no? Compresión. ¿Ya? Esta es una propiedad que tienen todos los gases, ¿no? Esa resistencia que está mostrando es gracias o efectivamente es debido a la compresión, ¿ya? Compresión. Muy bien, eso sería básicamente el marco teórico, ya la parte de ejercicios o preguntas teóricas lo vamos a hacer en el Zoom, ¿de acuerdo? Muy bien, eso sería todo. Sería bueno que repasen este marco teórico para entrar al Zoom, ¿ya? En el horario que corresponde. Muy bien, eso sería todo, chicos. Eso sería todo. ¿De acuerdo? Ya cualquier cosita vamos a estar viendo en el Zoom, ¿ya?